Saludos a todos. Hoy vamos a hacer una presentación del módulo 6 del Máster BIM de la Escuela Técnica EADIC. El módulo 6 del Máster BIM va a tratar y a versar sobre los temas de colaboración y coordinación BIM y en análisis y revisión de estas coordinaciones. Si nosotros pensamos que el modelo BIM es un modelo expuesto a la colaboración, el intercambio de datos entre los agentes que intervienen en el proceso constructivo, nos daremos cuenta que la colaboración entre los equipos multidisciplinares es crítica y dicha coordinación es básica para llevar a cabo un desarrollo BIM o un proyecto BIM con éxito. Entonces, por eso vamos a subrayar la importancia que tiene la función de la coordinación dentro de, del desarrollo de un modelo, de un proyecto BIM. Si entendemos el proceso constructivo como una serie de pasos, uno tras otro, desde el primer momento de que se elabora una definición estratégica, un planeamiento de datos sobre lo que queremos construir, sobre lo que queremos proyectar, sobre lo que queremos hacer, un uso, pasaremos por diversas etapas en las que estaremos hablando de una preparación y elaboración de las estrategias de trabajo, en el cual trabajaremos para crear sobre la que desarrollar el diseño del edificio, haremos un diseño conceptual arquitectónico del mismo, haremos un desarrollo de dicho diseño para que pueda valer, para que pueda ser constructivo. Dicho diseño tendrá que tener también unas combinaciones técnicas, una impresión técnica de tal manera que pueda construirse y que pueda tener además un uso y un servicio. A partir de ahí, a partir de que se haya acabado la elaboración del proyecto, a partir de que tenga todas las condiciones técnicas en uso, podremos ir a la construcción de dicho modelo, de dicho edificio. Una vez que se ha terminado dicha construcción, entraremos en la entrega y venta y, por último, tendremos el uso de dicho edificio. Estas fases, ¿de acuerdo? Lo que nos van a permitir y lo que nos va a permitir el modelo BIM es que por todas estas fases pasemos de tal manera que este modelo BIM en cada una de las fases va a recibir una serie de información, una serie de requerimientos que lo que nos va a hacer es que este modelo sea cada vez más específico, con mucha más información, con de distintas partes que intervienen en dicho diseño. Por eso, lo que estamos hablando es que cada vez que pasemos una fase de estas que hemos enumerado, el modelo BIM va a recibir unas características mayores, unos desarrollos mayores que van a ser intervenidos y que van a ser hechos y realizados por personas o agentes diversos, de distinta consideración. Tendremos un modelo arquitectónico que elaborará un estudio de arquitectura o un estudio de diseño. Tenemos de una estructura que la elaborará una empresa o un estudio de técnico especialista en estructuras. Hablaremos de unas instalaciones, de un jefe de obra, de una puesta en obra con sus características propias. Hablaremos de un uso, hablaremos incluso de un mantenimiento de dicho edificio, y cada uno de estos estas personas, cada uno de estos grupos que intervienen en el modelo BIM introducirán una parte o unas especificaciones distintas que se irán acumulando para generar un modelo BIM rico con características y datos importantes. Y entonces, como veis, la colaboración BIM básicamente es un trabajo de suma de datos, de suma de elementos. Para que esta suma sea perfecta en la colaboración, lo que tenemos que tener es que ese modelo BIM sea capaz de poder mantenerse vivo durante todo ese periodo y que pueda ser perfectamente operativo trabajando en la diversidad, en los diversos datos, en los diversos programas que podemos introducir en él. Por ello, tenemos que trabajar para que este modelo vivo, ¿vale?, sea perfectamente compatible a todas las entidades y a todos los trabajos que se van a intervenir. Esto es lo que, según el CID, la orden
2013 del gobierno británico, define la madurez del modelo. Habréis visto 1000 veces este tema, hablando del ZipB Protocol. Divide la madurez del modelo por ahora, a estas alturas, en 4 niveles, que siempre será susceptible de generar y de crear niveles nuevos. Hablamos de un nivel 0. En cuanto a la información que se ha hecho hasta ahora, se edita y se comparte en modelos, en diseños 2D, es decir, en planos, en memorias, en presupuestos, etcétera, etcétera. Lo que nos está creando es un problema muy limitado porque cada uno de estos documentos son independientes, con lo cual puede haber unas incoherencias, como efectivamente ocurren, entre cada uno de estos documentos. Puede haber unas ciertas incoherencias, puede haber documentos incompletos, puede haber, etcétera, etcétera, con lo cual no podemos gestionar un trabajo colaborativo completo, porque cada uno hace de una manera distinta su trabajo y acumula en carpetas dentro de una caja cada uno de sus trabajos sin realmente una interoperabilidad entre dichos trabajos. Hablamos de un nivel 1 cuando ya empieza a trabajar en 2D. Bien, al trabajar en 3D, perdón, se incrementa la coherencia entre los distintos modelos. Es una iniciación a estos modelos BIM. Al trabajar en 3D podemos suplementar, colocar unos modelos encima de otros y ver sus comportamientos en el espacio. Con lo cual, hemos dado un paso adelante sobre el nivel 0 que habíamos hablado solo de modelos en 2D. Pero aparte de esto, como el nivel 1 es todo a nivel primitivo, un nivel simple, la información y los datos se siguen compartiendo sobre modelos 2D. En un nivel 2 ya estamos hablando de vamos a informar y vamos a crear modelos 3D perfectamente compatibles unos entre otros, ¿vale? Y entonces estamos hablando de que estas compatibilidades están basadas en estándares precisos, en estándares concretos, en los que cada uno de los modelos va a tener que tener una compatibilidad perfecta con los modelos anejos. Y entonces esta compatibilidad se tiene que manejar sobre estándares. En el Reino Unido y en el norte de Europa se maneja el estándar COBie, que es una normalización de los estándares BIM para que los modelos generados por cada uno de los agentes intervinientes en el proceso constructivo sean perfectamente compatibles y sean generados de una manera regulada y propia del modelo. Cuando hablamos ya del nivel 3, hablamos de que implantamos el modelo BIM en toda su amplitud. Es decir, es el único modelo en el que va a dar toda la información. Es decir, un modelo BIM como un nivel 3 es un único modelo con todos los modelos de cada una de las secciones introducidos, coordinados, vinculados, en el que se podrá extraer, cada uno de los agentes podrá extraer o introducir los datos que necesite para su trabajo. Y esto es un nivel 3 que todavía no se ha llegado. Estamos hablando de que, por ejemplo, en el Reino Unido, en la siguiente diapositiva lo hablamos, en el Reino Unido se ha establecido el nivel 2 ahora mismo para la obra pública. En España no hay una normativa. Normalmente lo que se está usando actualmente es el nivel 2, es decir, la información se modela de manera BIM, pero a pesar de ello todavía se extraen planos, se extraen memorias, se extraen documentación de dicho modelo en planos 2D, en escritos, etcétera, etcétera. Con lo cual estamos pasando de una implementación de la normativa de la gestión BIM desde unos modelos 2D que se realizaba anteriormente hasta este nivel 3 en el que el modelo BIM es el único modelo que existe con toda la información incluida en su interior. Entonces, como en España actualmente no existe una normativa, existirá pronto, sobre la gestión de los modelos BIM y el flujo de la información, nos vamos a basar en principio en la normativa existente en Inglaterra. En Inglaterra, en el Reino Unido, existe la normativa PAS 11922 de 2013 que regula las especificaciones para la gestión de la fase de desarrollo y entrega de los proyectos de construcción usando BIM. En esta normativa aparece el documento Employers Information Requirements, que forma parte del documento importante, el BIM, del BEP, BIM Execution Plan,
que va a regular y va a controlar el flujo de información dentro de los diversos modelos que van a crear todos gentes que van a intervenir en un proceso constructivo. Entonces, el Employers Information Requirements, llamado EIR normalmente, es un documento en el que se va a gestionar cómo se va a fluir, cómo se va a crear esa información para que el flujo entre los datos, entre unas informaciones y otras, sea lo más rápido y lo más fácil posible. Entonces, el EIR lo dividen básicamente en tres grandes áreas. Una área que vamos a llamar área técnica, otra que se llamaría área administrativa o área de gestión, y otra última área que hablaríamos de área comercial o área de relaciones con los clientes. En cuanto al área técnica, podremos hablar de datos que debe de componer el EIR, que fácilmente lo entendéis. Al área técnica, pues son normalmente se tendría que establecer el software que se va a usar en cada uno de los trabajos, ¿vale? Es decir, se va a usar Revit, se va a usar Allplan, se va a usar etcétera, etcétera. La versión de dicho software, porque como sabéis no son compatibles los modelos en versiones anteriores, etcétera, etcétera. Luego se establecerá una relación de formatos de intercambio, es decir, no todos vamos a usar Revit, no todos vamos a usar Navisworks, etcétera, etcétera. Entonces, se tendrá que establecer una relación con los archivos IFC o de otro tipo que nos sirvan de intercambio de información. Bien, se tendrá que fijar un sistema de coordenadas, el sistema de origen de los dibujos, los niveles que se van a usar, etcétera, etcétera, para que una vez se realicen las vinculaciones de los modelos, pues aparezcan en el lugar adecuado, no aparezcan movidos, porque entonces nos llevarían a unos errores y unas dificultades tremendas. Luego, efectivamente, tendremos que gestionar, tendremos que definir el nivel de detalle, el level of detail de LOD, que vamos a implantar en cada uno de los pasos y en cada uno de los modelos que vamos a exigir a los agentes intervinientes. También gestionar y tendremos que editar y reflexionar sobre la necesidad y la formación que deben de tener los operadores, las personas que van a representar cada uno de los roles dentro del modelo BIM. Es decir, no es lo mismo la formación que debe tener un modelador básico como la formación que deberá tener el BIM manager o el coordinador. En cuanto al área administrativa, estaremos hablando de cómo vamos a trabajar, qué estándar vamos a usar, si vamos a usar el COBI o vamos a crear un propio estándar, es decir, cómo vamos a gestionar que los modelos sean compatibles unos entre otros. También vamos a gestionar aquí los roles, como hemos dicho antes, habíamos hablado de la formación que deben de tener los trabajadores, las personas que van a darse dentro de este modelo BIM, pero también tendremos que relacionar y crear una tabla con los roles y responsabilidades de cada uno de los intervinientes. Vamos a crear, evidentemente, es básico, un plan de trabajo, es decir, fechas, vamos a crear metas, vamos a crear hitos en el momento en el que necesitamos los modelos arquitectónicos, necesitamos los modelos estructurales, daros cuenta de que este proceso es proceso en cadena. Hasta que no esté realmente terminado o en una fase bastante avanzada el modelo arquitectónico, no se va a poder empezar a trabajar en modelos estructurales, en modelos de instalaciones. Entonces, bueno, pues es importante manejar y tener claro un programa y un plan de trabajo para el modelo. Luego tendremos que hablar de la seguridad del mismo. Es un modelo que va a ir, que se va a ir a compartir, que va a ir por redes, que va a ir por internet, por sitios abiertos. Entonces, si es necesario que ese modelo, por el tipo de seguridad que se necesite, pues que vaya encriptado, que no vaya encriptado, etcétera, etcétera. Vamos a establecer los sistemas de coordinación y procesos de detección de conflictos. No hablaremos de esto, pero comprobaréis que este punto es uno de los más importantes. ¿Cómo vamos a generar la coordinación? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué modelo de coordinación vamos a tener? ¿Qué gestión de esa coordinación? ¿Cuántos modelos vamos a tener? ¿Cómo los vamos a coordinar? Etcétera, etcétera. Y cómo dentro de esos modelos coordinados, dentro de esos modelos vinculados, a gestionar los procesos de detección de conflictos, clash detection, que nos van a permitir explorar y mejorar nuestro modelo a niveles no conocidos hasta ahora y simplemente basados en los estándares. Y luego los procesos de colaboración, es decir, hasta dónde cada uno de los intervinientes
tiene que trabajar, tiene que tener dado su diseño y cuál es el límite o cuál no es el límite entre unos modelos y otros. Es decir, si realmente los sanitarios tienen que estar modelados en arquitectura, si no tienen que estar modelados, etcétera, etcétera. Todos esos puntos se tienen que establecer en estos criterios de procesos de colaboración. Luego, evidentemente, tendremos que gestionar un plan de seguridad y salud y un plan de control de calidad de dicho modelo. Luego, tendremos que estudiar, tendremos que comprobar el hardware que tenemos a nuestra disposición y estos equipos nos van a gestionar unas limitaciones en cuanto a rendimiento del sistema. Es decir, si tenemos equipos de poca potencia, pues no podremos generar modelos de gran tamaño. Entonces tendremos que ver cómo dividimos esos modelos, cómo trabajamos en dichos modelos, que a lo mejor un modelo arquitectónico no puede ser genérico, no puede ser general, sino tendrá que estar dividido en partes para que se pueda gestionar con los equipos con los que podamos procesar. Luego tendremos unos planes de conformidad, es decir, una vez que se gestiona el modelo, una vez que se ha creado el modelo, alguien tiene que dar su ese modelo, comprobar que está bien, el coordinador BIM, el BIM manager, y crear unos planes de conformidad con unas fechas y con unas determinaciones de conformidad. Es decir, no solo dar la conformidad, sino también manejar una base de no conformidades para que en un momento dado todas esas no conformidades sean corregidas y el modelo llegue a un estado de máxima perfección. Y luego, evidentemente, estamos manejando una información entre varios agentes intervinientes en el proceso constructivo y lo que tendremos que estudiar y lo que tendremos que gestionar es cómo esa información se la vamos a dar a los clientes. Es decir, al cliente no le interesa o sí, o depende, datos excesivamente técnicos o no, y entonces, bueno, pues todo eso habrá que ver cómo se gestiona y en qué momento se le podrá dar una información específica. Es decir, no le vamos a dar una información de un modelo arquitectónico que está en proceso de elaboración porque puede presentar cambios importantes, sino vamos a darle un modelo arquitectónico ya definitivo, o casi definitivo, con unas condiciones propias. En cuanto al comercial, bueno, pues también cómo vamos a gestionar esa entrega de datos. Es decir, al cliente le vamos a dar unos datos, pero en qué formato, de qué tipo, etcétera, etcétera. No podemos, en qué momento, etcétera. ¿Vale? Entonces, todo eso se tiene que estar gestionado. Y luego, evidentemente, cómo esos datos que vamos a gestionar, esos datos que vamos a crear, responden y contestan a los propósitos y a la estrategia del cliente. Es decir, tendremos que ver que realmente pues el edificio, la construcción que estamos realizando, responde a las necesidades del cliente. Luego tendremos que definir las variables del proyecto y del modelo BIM, es decir, cómo queremos que ese proyecto y ese modelo BIM sea gestionado y sea reaccionado. Y luego, las competencias, ¿para qué queremos ese modelo BIM? ¿Os acordáis que hace un rato os he explicado cada una de las fases de la construcción? Entonces, como comprenderéis, no es un modelo BIM, no tiene las mismas características un modelo BIM en una primera fase de definición de estrategias que un modelo utilizado para la construcción. Un modelo BIM de definición de estrategias puede ser incluso un modelo de masas, para los que conocen CAD y Revit, y con ello podremos hacer una serie de análisis previos. En cambio, un modelo constructivo tendrá que tener un lot 350 en el que los elementos constructivos tendrán que estar absolutamente detallados y valorados. Entonces, pues cada uno de los modelos valdrá para las necesidades específicas del momento constructivo. Además de estos aspectos divididos en tres grupos, en general, genéricamente, la normativa PAS 1192 nos da una información, nos solicita que dentro de LAIR se incluyan básicamente unos aspectos importantes, ¿vale? En principio, algunos son repetidos y algunos veréis que son como más insistentes, ¿no? Evidentemente, hay un punto importante y es el nivel de detalle, el level of detail, el LOD, lo que se llama LOD, que debemos de especificar cuál es el necesario a cada uno de los momentos. Igual que os he dicho antes, que en el momento de la definición estratégica vamos a estar hablando
de un volumen de masas, de una masa conceptual, que sería un LOP 100, sabemos que en el momento que vayamos a construir necesitaremos una definición exacta de cada uno de los elementos constructivos, con lo cual estaremos hablando de 150, o incluso cuando hemos dado al uso o cuando entregamos la obra, estaremos dando un modelo as built que fácilmente será un modelo de LOT 400. Entonces, todos los niveles que tenemos asignados, tendremos que asignárselos a cada uno de los modelos para que el sistema BIM, la gestión BIM de dicho modelo, funcione correctamente. Por otra parte, tenemos que no solo saber la formación necesaria para cada uno de los intervinientes dentro del modelo, sino además tendremos que gestionar si es necesario aplicarles o darles la formación necesaria a los intervinientes que no la tengan. Y esto es otro aspecto que podría y que debería ir incluido en el EIR. Por otro lado, hemos hablado antes y volvemos a repetirlo y lo entendemos perfectamente, que un punto importante del EIR es un plan de trabajo, es una estrategia de trabajo, unos hitos, unos puntos en los que nuestro modelo tiene que estar acabado, tiene que pasar a otro interviniente lo tiene que recibir ese día para que el trabajo colaborativo sea encadenado, y entonces es muy importante gestionar y crear un plan de trabajo, que ese plan de trabajo se funcione. Y por otro lado, a veces los modelos tienen una serie de datos exagerados, excesivos, que a veces no son necesarios para la exportación de datos hacia otro interviniente, por lo cual no estaría mal y no está de más crear unos procesos, unas gestiones de extracción de datos de tal manera que el modelo que vaya a pasar a otro interviniente esté limpio de los datos que no se le hagan necesarios, y esos datos hablarlos o archivarlos en otro modelo de tal manera que la gestión del modelo siempre sea completa. El punto importante de la coordinación es la gestión de los modelos juntos. Una vez que hemos aplicado y hemos comprobado que los modelos están bien insertos y bien colocados en sus orígenes, lo que haremos es la coordinación, es decir, haremos un modelo con todos los modelos insertados. En ese modelo de coordinación gestionaremos por colores, por capas, por como lo sea, cada uno de los modelos para poder verlos, desactivarlos o moverlos y comprobar su funcionamiento, su concreción, su exactitud y sobre todo lo que llamamos a la detección de conflictos, es decir, todos los puntos en los que cada uno de los modelos se interfieren unos entre otros. Esto de la detección de conflictos, lo veremos, se realiza con el programa Naviswork, ¿vale? Se suele realizar a partir del coordinador BIM. Esa detección de conflictos da un informe de detección de conflictos, DI, que se tiene que traspasar a todos los agentes que han intervenido, los agentes que realmente están competentes en esos conflictos, y para que se corrijan y se el modelo en ese sentido. Luego, bueno, pues si van a ser contratados específicamente servicios extras como la coordinación, como la colaboración, etcétera, etcétera, bueno, pues tendremos que ver una serie de requisitos, un pliego de condiciones para que las empresas que puedan ofertar esos trabajos, pues oferten en unas condiciones parecidas, ¿vale? Robert, creo que quiere hacer una pregunta. No sé. Si quieres hacerme la pregunta, házmela por el chat, ¿vale? Y yo te la contesto. Bien. Luego, importante, que hemos hablado antes, tendremos que hablar de los requisitos de seguridad e integridad del modelo. Es decir, hemos hablado de que este modelo va a estar expuesto por las redes, va a enviarse en emails, va a enviarse en nubes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues dependiendo del tipo de edificio, de la seguridad que queramos, pues habrá que encriptar, no habrá que encriptar, cómo se habrán los programas de encriptación utilizados, etcétera, etcétera, por todos el mismo para que podamos siempre leerlo
independientemente. Y por otro lado, tendremos que ahora ver un punto importante, cómo comprobamos la integridad del modelo. Es decir, si os dais cuenta, el modelo va a ir pasando de mano en mano, digamos, o cada uno va a trabajar dentro del modelo a su manera, y entonces, bueno, pues se va a crear una especie de conflictos, de integridades, de malas integridades, de malas gestiones, simplemente por el trabajo independiente, digamos. No es porque nadie haga mal su trabajo, sino simplemente por la acumulación de maneras distintas de trabajar, etcétera, etcétera, pues va a llevar a ciertas complejidades de la integridad del modelo. ¿De acuerdo? Y luego, evidentemente, tendremos que gestionar y elaborar listas con los parámetros o las informaciones que debemos de completar. De una manera que exijamos esas informaciones a los que intervengan, a los que modelen dicho modelo, y además rechazar y borrar y obligar a que no aparezcan informaciones que no sean necesarias. ¿Para qué? Pues para no cargar, para no crear modelos de una carga en bytes excesiva. Por otro lado, veis lo que estamos hablando, bueno, pues tenemos que limitar el tamaño del modelo, daos cuenta que lo tendremos que trasladar, en base a emails, en base a nubes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues un modelo muy pesado, pues siento que hasta los más potentes ordenadores pues pueden tener problemas para moverlo y para gestionarlo. Entonces, bueno, pues habría que en el Air establecer un límite de tamaño del modelo para que sea fácilmente transportable, digamos, entre comillas. Luego pondremos informaciones específicas, necesidades previas, flujos de información los implicados, etcétera, etcétera. Datos muy específicos que introduciremos como información dentro del Air. Y por último, definiremos los sistemas de coordinación y las características del diseño. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿cómo vamos a coordinar? ¿Cómo vamos a crear el modelo de coordinación? El modelo de coordinación se basará en una rejilla, en unos niveles básicos, y a partir de ahí crearemos con unos estados de visibilidad distintos cada uno de los elementos para que podamos fácilmente identificarlos dentro de la complejidad de un modelo 3D con una cantidad excesiva una gran cantidad de datos. Entonces, ¿cómo gestionamos qué acciones y cómo comprobamos que está completo y que se gestiona el intercambio de información de una manera correcta? Entonces, primero vamos a hacer el control de incidencias, es decir, vamos a establecer unas hojas, unos partes, unos datos en los que vamos a escribir cada uno de las personas que estén trabajando, cada uno de los modeladores independientemente, cada uno de los agentes, los problemas que nos ha dado el modelo. Por ejemplo, pues si se nos ha bloqueado, si se nos ha estropeado, si se ha corrompido, etcétera, etcétera. Y la gestión y lo que hemos hecho para evitarlo, para seguir adelante. Es decir, por ejemplo, bueno, se nos ha corrompido el modelo hoy y entonces lo que hemos hecho es arrancar del modelo que archivamos ayer, porque nosotros, como tenemos la gestión en el EIR, nos lo especifica, que tenemos el problema de que posiblemente tengamos problemas con la gestión del modelo en el caso de que se pueda corromper o que se pueda estropear, nosotros hacemos un backup, un archivo de ese modelo y entonces podemos recuperar el archivo, el modelo del día anterior. Con lo cual, esa acción es la que hemos realizado y así seguimos. Pero en el caso de que hayamos compartido el modelo posteriormente, bueno, pues avisar a los agentes que hayan recibido ese modelo de que el modelo en el que están trabajando no es un modelo actualizado, porque hemos vuelto a uno anterior. Pero quiero que me entendáis que la gestión, las incidencias tienen que fluir, tienen que estar escritas, tienen que estar recogidas en un documento en el que, además de especificar el tipo de incidencia que hemos tenido, especificar claramente cómo se ha resuelto esa incidencia para que los que puedan estar afectados por ella pues puedan tomar la decisión correcta y seguir con el modelo BIM coordinado con el nuestro. Entonces,
Esto es repetitivo, la definición, el control de incidencias es, por un lado, la descripción de la incidencia y por otro, las acciones tomadas para resolverla. La detección de conflictos o class detection es una de las herramientas más importantes que nos vamos a encontrar en la gestión del modelo BIM. Es decir, anteriormente a la existencia de un modelo BIM, la detección de conflictos no existía. Era un tema absolutamente a vista, era voluntad del proyectista el encontrar los conflictos y resolverlos, y a veces eran difíciles, y sobre todo manejando diseños, manejando dibujos en 2D. A partir del BIM, una de las más potentes soluciones que tenemos en el manejo del BIM es la resolución, la detección de conflictos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la detección de conflictos simplemente lo que nos va a permitir es encontrar y hallar todos los elementos que ocupan dentro de una construcción el mismo espacio. Es decir, se cortan o se cruzan o están ocupando la misma zona. Es decir, no podemos tener una tubería dentro de un conducto de aire acondicionado, no podemos traspasar por un conducto de aire acondicionado una viga de estructura, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que vamos a llamar detección de conflictos. Existen programas muy buenos, en el curso veremos el Navisworks, en el que vamos a detallar toda esta detección de conflictos, vamos a ver cómo se gestiona, cómo se trabaja, bien, y entonces vamos a ver también cómo se elabora un RDI, que es un documento de un reporter de interferencias. Entonces, este documento con un plugin que se carga, por lo menos en Revit, y en este plugin lo que nos va a permitir es elaborar un documento con unas descripciones de la interferencia y además con unos dibujos, con una relación de dónde está. También puedes gestionar las interferencias mediante el programa Navisworks, que también nos va a elaborar un reporter de dichas interferencias. Todos estos trabajos son trabajos del coordinador BIM o del BIM Manager y son muy importantes porque se tienen que exportar, se tienen que repartir entre los agentes intervinientes y cada uno de los agentes tiene que aplicar la resolución correcta, el resolver esa interferencia y además tiene que devolver el reporte de interferencias con la solución y cómo afecta esa solución al resto del modelo. Esto, evidentemente, es realmente uno de los más importantes ahorros en costo y tiempo dentro del proceso constructivo. ¿Por qué? Porque nosotros estas interferencias que vamos a ver en la pantalla del ordenador, las vamos a ver de una manera virtual, vamos a verlas sin que sean realmente realizadas. Si estas interferencias nos hubieran aparecido en la fase constructiva, nos obligarían a demoliciones, a trabajos extra, con un coste extra dentro de la construcción, que no está contemplado en los presupuestos normalmente y que eleva el coste. Y además nos retrasa en tiempo porque tenemos que tomar una decisión en obra, tenemos que gestionar esas interferencias paralizando momentáneamente el proceso de los trabajos. Vamos a ver, por último, un punto importante para mí dentro de la colaboración y la coordinación BIM, que es el control de calidad del modelo. Tenéis que entender que los modelos son elementos, son archivos en los que trabaja gente de distinta formación, con distinta aprendizaje, que su manera de trabajar, su manera de elaborar el diseño es absolutamente distinta. Los programas incluso manejan distintos programas de diseño BIM. Entonces, bueno, pues hay que establecer y regular una serie de controles de calidad para que el modelo BIM sea adecuado, sea perfecto, esté dentro de una normativa y pueda ser fácilmente compatible entre los agentes. Entonces, dentro del control de calidad, bueno, pues tiene que haber un responsable del modelo que debe de llevar a cabo esas acciones para elevar el control de calidad total del modelo
y hacer que sea coherente y que realmente la información que contenga sea precisa y adecuada, ¿vale? Entonces, básicamente, las labores de un control de calidad sobre un modelo BIM, bueno, pues primero que tendremos que hablar es de los orígenes de coordenadas, los orígenes de niveles, etcétera, etcétera, que deben de estar establecidos dentro del BEP, del BIM Execution Plan, o dentro del EIR. Entonces, esos orígenes tienen que ir traspasándose a todos los modelos y que dichos orígenes, o sea, dichos modelos estén siempre elaborados, siempre estén modelados respecto a esos niveles, para que luego la coordinación, la superposición de modelos, la inserción de modelos en el modelo de coordinación, pues sea perfecta y sea exactamente cada uno en su sitio. Por otro lado, tendremos que hablar y tendremos que comprobar que realmente los niveles de detalle, el LOD que se haya especificado para ese modelo, esté cumplido, es decir, todos los elementos estén modelados de la manera que hemos solicitado, que hemos pedido, en cada una de las fases del proyecto, como os acordáis. Por otro lado, tendremos que comprobar que la información relacionada en cada uno de los elementos sea la adecuada, sea la que se ha solicitado, sea la que se ha pedido dentro del documento EIR, y que esa información esté en su sitio, esté en su parámetro y esté perfectamente identificada y sea coherente en unidades, en tipo de valor, etcétera, etcétera, con el resto de los modelos BIM. Luego, tendremos que comprobar y tenemos que ver que no se han modelado componentes solapados, es decir, los muros llegan hasta los niveles correctos, arrancan en el nivel correcto, no hay ningún muro que arranque por encima que termine por encima del arranque del siguiente, con lo cual se solapa, porque estos problemas lo que nos van a llevar es a un problema de dobles mediciones, a un problema de inconcreción en los datos del modelo. Otro tema sobre los componentes, pues es cada uno de los componentes deben de estar dónde deben de estar modelados. Es decir, pensemos en un pilar estructural. Un pilar estructural es un elemento que debe estar modelado dentro del modelo estructural, pero evidentemente es un elemento que dentro del modelo arquitectónico es necesario, con lo cual, ¿cómo vamos a gestionar que ese elemento esté en modelos? Un lavabo es propio de un modelo de instalaciones porque necesita sus conexiones, necesita sus tubos, su desarrollo de conducciones, pero en cambio es necesario también en el modelo arquitectónico porque necesitamos saber cómo funciona un cuarto de baño, dónde están colocados cada uno de los elementos para prever y para consolidar el funcionamiento de dicho cuarto de baño. Entonces, ¿cómo gestionamos estos elementos que en una coordinación pues puede llegar a duplicarse? Bueno, pues eso tiene que estar especificado en el EIR y cómo llegamos a descartar, digamos, uno de ellos para que no dupliquemos la información. Luego, tendremos que comprobar la homogeneidad y la limitación de los distintos tipos de espacios, es decir, cómo se han creado los espacios, si tienen la altura adecuada, si no tienen la altura adecuada, si tienen los límites adecuados, si no están solapados, etcétera, etcétera. Tendremos también que gestionar si se han usado todas las familias, todos los tipos, todas las clases que se han gestionado, que se han elaborado o que se han pedido que se usen. Y no hay ninguna familia, ninguna incoherente con el resto del modelo. ¿De acuerdo? Esto es un dato importante porque una familia incoherente pues nos va a llevar a una acumulación de datos innecesarios, nos va a llevar a un uso no adecuado de dicho elemento. Entonces, en principio, antes de modelar, tendremos que estudiar, tendremos que establecer cómo deben ser las condiciones de las familias, las condiciones de los tipos, etcétera, etcétera. Luego tendremos que elaborar la comparación entre los distintos modelos y ver, dentro del control de calidad, ver si los modelos realmente son compatibles, están colocados en su sitio, etcétera, etcétera. Y por último, el modelo de coordinación tendrá inserto unas plantillas o unos filtros de tal manera que usaremos unos grafismos o unos colores distintos dependiendo del modelo que hayamos insertado. De tal manera que podamos identificar cada una de las partes, cada uno de los elementos, dependiendo del modelo en que esté. Es decir, si vemos un rectángulo que sabemos o que debemos de prever que es cualquier aparato de acondicionamiento de aire, por ejemplo, pues ¿qué
realmente identifiquemos las instalaciones de acondicionamiento de aire con un color o con un grafismo, de tal manera que nada más ver el aparato ese sepamos rápidamente que realmente pertenece a una instalación de aire y no a una instalación de extracción, por ejemplo. Bien, pues básicamente son las condiciones que deben de tener un desarrollo de un control de calidad de un modelo BIM, y hasta aquí pues es esta pequeña conferencia, este pequeño webinar introductorio sobre los temas que vamos a tratar en el máster BIM, en el capítulo 6 de coordinación y colaboración BIM. Muchas gracias por haberme escuchado, espero que haya sido de vuestro interés y os espero en el curso, en el máster BIM.